Un saludo desde Ecuador, un país de 8.8 millones de mujeres, de las cuales 3 millones son mujeres en el sector agrícola. Cuando estuve reflexionando sobre la temática, hay temáticas que nos permiten aceleradamente dar comentarios al respecto, y hay otra como esta, que es el rol del comercio internacional en la recuperación en brechas de igualdad de género. No hace otra cosa que meternos en una reflexión diferente, y es la primera: ¿es el comercio internacional o tiene el comercio internacional un rol directo en el acortamiento de las brechas de igualdad de género? Y luego, ¿se trata solamente de la política de comercio internacional o se trata de quién ejerce y quién piensa la política de comercio internacional? Y es allí donde básicamente quisiera hacer algunas reflexiones con ustedes en este panel. Y la primera reflexión es que creo que todos podemos coincidir en que efectivamente el rol de la mujer o la igualdad de la mujer tiene un pilar fundamental dentro de su lucha, que es la independencia económica. Me quiero ir un poquito por allí. ¿Es la independencia económica un factor crucial para que la mujer alcance o aminore esta brecha de igualdad que se ahonda y se ahonda más profundamente dentro de la pandemia? No podemos decir todavía posterior a la pandemia, sino dentro de la pandemia. Y lo segundo que sí tenemos claro también es que el mundo cambió. Y yo quisiera plantearme primero, hablar de datos con relación a qué pasó en la pandemia para ahondar estas brechas, y luego dónde está la oportunidad del comercio internacional para hacer que esta brecha ahondada sea más corta, con un rol mucho más protagónico. Les quiero dar algunos datos. Dentro de la pandemia, la carga del trabajo no remunerado se incrementó en la mujer de alrededor del 76%. El 80% de quienes perdieron su empleo formal durante la pandemia lo hicieron por desigualdades horizontales, es decir, por ser mujer, por ser joven o por una etnia en específico. Luego, la brecha salarial en América Latina todavía rondea el 20%. El empleo adecuado en Ecuador, por ejemplo, para hombres es del 36%, para mujeres es del 26%. 10 puntos porcentuales de diferencia precisamente en empleo adecuado. Existe una alta presencia en América Latina de mujeres en mercados informales. El 77% del trabajo no remunerado es realizado por mujeres. El 46% de las mujeres en la vida económica concentran sus labores en aspectos de servicios, comerciales o turísticos. Los principales cierres de actividades económicas durante la pandemia son micros y pequeñas empresas administradas mayoritariamente por mujeres. Y en la ruralidad, en el Ecuador, por ejemplo, tenemos 8.8 millones de mujeres y 3 millones de mujeres trabajan en la ruralidad. Las mujeres trabajan 25 horas más a la semana que los hombres y 6 horas más que las propias mujeres en lo urbano. Entonces, es evidente que en una tragedia nadie gana y que se profundizan las diferencias. Pero en términos de igualdad de género, adicionalmente nacen nuevas formas de discriminación cuando se amplían esas brechas y se profundizan y se ralentizan aquellas por las cuales habíamos avanzado. Se profundiza la dificultad para alcanzar independencia económica, hay doble trabajo, siguen los techos de cristal, discriminaciones adicionales por físico, por número de hijos, por tiempos. Pero por otro lado, tenemos que ver un poquito en perspectiva qué sucedió también con la pandemia. Y es que al haber cambiado el mundo, cambian las dinámicas del comercio internacional. Las dinámicas del comercio internacional hoy ya están cambiando. Hoy ya las podemos ver. No necesitamos mucho tiempo más. Tienen que ver con cómo ha no solamente incrementado el porcentaje de operadores de comercio internacional relacionados con mujeres, así como también cómo es la dinámica en términos de comercio internacional sobre precisamente nuevas formas de empleo, nuevas formas de dinámicas económicas.
Recapitulo, si estamos todos de acuerdo con que una de las luchas por la igualdad de la mujer es su independencia económica y una de las principales problemáticas que dentro de la pandemia se ha profundizado es precisamente que es la mujer la que ha perdido mayoritariamente el empleo, que se profundiza su empleo informal y que adicionalmente tiene más cargas o tiene trabajo menos remunerado, lo que corresponde hacia la independencia es facilitar que pueda entrar a tener una dinámica económica. No solamente para ser independiente en lo económico, sino también se requiere abrirlo para que lo utilice como una vía de independencia, pero también para ser parte de esa vía de independencia. Y allí me quiero ir a este segundo escenario. Si el mundo cambió, si el AFC o el Acuerdo de Facilitación de Comercio nos permite hoy que el comercio internacional se mueva con dinámicas más confiables, más simples y más abiertas, ese es un nicho fundamental para la mujer en su independencia económica. Pero para que ese nicho fundamental esté acorde y se acerque a la mujer, se necesita que dentro del comercio internacional haya mayores liderazgos de mujer en esos espacios que naturalmente han sido espacios que han estado dispuestos para hombres. Y allí les quiero contar la experiencia del Ecuador en las aduanas del Ecuador hace 2 años. Las crisis no se preparan el día que se dan, las crisis se preparan 2 años antes. La tragedia de la pandemia empezó en el año 2020, pero al final del día esa crisis, y pongo el ejemplo de Ecuador, se estaba preparando 2 años antes. ¿Cuándo? Cuando se dispuso implementar el Acuerdo de Facilitación de Comercio con Eficiencia, para poder hacer frente a la posibilidad de que el comercio internacional se tenga que mover a pesar de cualquier tipo de barrera logística. Pero lo segundo es que se implementó una política muy estricta de incremento de participación de mujeres en cargos directivos. Se pasó del 27 al 85% de mujeres en cargos directivos en el sector aduanero del Ecuador en el año 2019. Lo que produjo naturalmente unos resultados distintos de relacionamiento con mujeres dedicadas al comercio internacional y con mujeres que no se atrevían a dedicarse a temas de comercio internacional. Y tenemos resultados bastante específicos. Los operadores de comercio exterior dentro de esta pandemia se han incrementado en un 25% y el 80% de ese incremento son mujeres. La reducción de los tiempos, los controles eficientes, ha permitido que mujeres empiecen a liderar espacios propios de transporte internacional, de afianzamiento, de aduanas, precisamente porque el contacto con las autoridades de comercio internacional es un contacto a través de liderazgos femeninos muy sólidos. Por otro lado, se han incrementado en un 70% los créditos para micro y pequeñas empresas relacionadas con comercio internacional y lideradas por mujeres. Y se ha aprobado créditos específicos para la mujer rural, dado que cerca del 90% de nuestras exportaciones son agrícolas, acuícolas, y adicionalmente en términos de importaciones más del 50% son importaciones para actividades de comercio internacional. Mi planteamiento es, el comercio internacional hoy tiene un rol fundamental. El comercio internacional tiene un rol desde la perspectiva de capturar la oportunidad de este nuevo mundo, donde la dependencia laboral no es precisamente hacia donde va la sociedad, sino hacia la independencia laboral. Y esa independencia laboral, especialmente necesaria para cerrar brechas de igualdad de mujer, es mucho más factible, mucho más dinámica y mucho más real si se conecta con el comercio internacional. Para eso, el comercio internacional requiere aplicar las políticas de facilitación con eficiencia y requiere de liderazgos de mujer en sus cargos directivos para acercarse a este espacio de la sociedad y a este sector de la sociedad que requiere urgente medidas de igualdad y de desaceleramiento en la profundización de las brechas.